Es socio, Ernesto, es socio en la productora. Es Claro. socio. Lo que pasa que, a ver, él no quiere figurar como socio por una cuestión muy simple, Buitrón. El tema no quiere figurar porque la primera temporada destrozó a su propio padre y ahora está mintiendo con respecto a su madre. Completamente de acuerdo, es una mentira, Luis. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a ver cuál es la relación entre Luis Miguel y, por supuesto, los grandes deudores al SAT, a todos los mexicanos, en pocas palabras, y cómo estuvo dispuesto a mentir y cómo estuvo dispuesto a tergiversar su propia vida para poder generar millones que los salvaran del exilio, que los salvaran de escapar de este país para evitar pagar una gran fortuna a el SAT y, por supuesto, como ahora, gracias a esas mentiras, están fuera de peligro. Porque seguramente todos hemos escuchado del gran éxito en la serie en esta misma semana, donde pues, ya llevan 4 capítulos. Y bueno, todo el mundo habla de eso, todo el mundo esto, todo el mundo lo otro. Pero le han cachado varias inconsistencias al respecto que nos llevan a pensar que podría estar ayudando a unos empresarios golpistas. Vamos a ver de entrada a qué es lo que me estoy refiriendo. Primero que todo, no es algo novedoso que Luis Miguel, pues desde muy temprano en su carrera, comenzó a tener problemas con Hacienda y bueno, por eso se le veía muy de la mano con Salinas, por ejemplo, quien además de otorgarle vía express la carta de naturalización como mexicano, pues también le echó la mano con el tema fiscal, porque su esposa, bueno, pues era muy fan de Luis Miguel. Dice, la relación entre el Sol y la familia de Salinas ya era cercana, y es que según el periodista Beto Tavira, la señora Cecilia Ocelli le confesó que cuando su hija, también de nombre de Cecilia, iba a cumplir 15 años, contrataron a Luis Miguel para que cantara en la celebración con dinero seguramente del pueblo. Y bueno, pues todo esto estaba perfectamente llevado a cabo con una gran amistad entre esta familia. Por eso le terminaron por perdonar algunas partes de los impuestos. Entonces, en este sentido, tenemos que desde que Luis Rey le manejaba las finanzas, las deudas fiscales fueron creciendo porque el señor era muy tranza, era muy corrupto y por supuesto era muy mano larga. Y desde los 80s ya empezaban a crecer las deudas, empezaba la cosa a ponerse complicada con los paraísos fiscales que había dejado, y Luis Miguel pues estuvo en serios aprietos, ¿no? Dice, para el celo de Luisito Rey con las finanzas de su hijo, lejos de asegurar su patrimonio, lo colocaron por primera vez en una situación complicada entre el 88 y el 89, cuando descubrió una abultada deuda con el fisco de México. De acuerdo con la versión de León, Luisito Rey había abusado de sus facultades como manejador de su hijo y había desviado millones de dólares a cuentas en el extranjero, incluso a Suiza. Ahí, en una entidad financiera llamada Soditic, llegó a acumular 20 millones de dólares cuando Luis Miguel ni siquiera cumplía todavía los 15. La cifra equivalía a su deuda con la Hacienda mexicana, luego de 3 años de no pagar impuestos, ni recargos, ni multas. Entonces, pues aquí vemos que esto no es obra de la casualidad, de que buenas a primeras terminara por estar en el ojo del huracán. Posteriormente, los alemán, los grandes dueños de buenas compañías en México, descendientes del expresidente priista Miguel Alemán, también fueron citados en un momento dado. Ahorita vamos a ver cómo se entrelazan una cosa y otra. Eran los primeros días de diciembre de 2020 y Miguel Alemán Magnani fue citado en las oficinas del SAT, particularmente con Raquel Buenrostro.
El empresario llegó puntual a la cita y se le veía tranquilo a pesar de su empresa Interjet, que ya empezaba a cancelar vuelos y a quedar mal por la pandemia, que ya no podía sobrevivir. Entonces, de esta manera, él se sentía confiado porque como conocía al presidente, pues creía que iba a tener la protección. Entonces, en este sentido, lo que le dijeron luego es que debía una gran cantidad y que tenía que ponerse al corriente, si no querían ir a la cárcel. Dice: necesitamos que paguen sus adeudos con el SAT y que lo hagan a la brevedad si no quieren enfrentar denuncias legales. Miguel trató de mantener la calma y respondió con los modos finos y educados que le caracterizan, que ni él ni su padre se negaban a reconocer los adeudos fiscales y mucho menos a pagar, pero que su situación era complicada y requerían tiempo y una negociación adecuada para poder cubrir lo que ellos reconocían como adeudos. Entonces la titular del Fisco Federal se dejó de cortesías y fue directa: es muy sencillo, si ustedes no pagan los adeudos, que entonces oscilaban entre 3 y 5 mil millones de pesos, los voy a meter a la cárcel a ti, a tu padre y a tu hermana. Como conocen que la señora Raquel Buenrostro no es una persona que se ande por las ramas, bueno, pues lo primero que hicieron fue agarrar un avión para huir de México. Dice: después de la amenaza directa de la directora del SAT, tomaron una decisión: huir de México. En esos mismos días, el padre, el hijo y la hermana abordaron sus aviones con destino a Estados Unidos y de ahí se movieron a Europa, donde han estado los últimos meses. Y bueno, es aquí en el autoexilio donde han empezado a través de sus abogados de negociar con la directora del SAT, pero bueno, desde allá donde no los pueden hacer gran cosa. Y con esto, bueno, pues ya poco a poco han empezado a regresar a México, ya que han empezado a llegar a algunos acuerdos. Pero, ¿dónde entra aquí Luis Miguel? Bueno, pues hay que recordar, dice: al paso que va el Junior, el único negocio que le ha funcionado últimamente es el de productor de la serie de Luis Miguel, en donde se asoció con el cantante para la exitosa producción de Netflix. Tal vez Miguelito tendría que replantear su enfoque de los negocios y, ante la falta de carisma y del talento político que no heredó de sus antecesores, volver al que fue el origen de la inmensa fortuna que les dejó su abuelo, el expresidente Miguel Alemán, quien en su momento fue socio de Emilio Azcárraga, y bueno, entre ellos montaron lo que hoy es Televisa. Entonces, bueno, pues de esta manera los dos tenían problemas con el SAT, los dos andaban en picada con deudas. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues crearon esta serie donde lo que hizo el cantante mexicano fue mentira tras mentira tras mentira, porque, bueno, pues ha lucrado con lo de su mamá, que ustedes bien saben que pues está desaparecida desde hace muchos años, y que además pues fue ahí donde cacharon algunas mentiras. Por ejemplo, aquí tenemos el video de este periodista, quien, bueno, pues tiene los secretos. Esto, Buitrón, mi colega, mi amigo mexicano, está allá en México, Luis Miguel. Contaron los mexicanos con respecto a preguntas que hacerse, ¿no? Yo como tú lo dices, y esta investigación que has hecho, no hay respuestas claras. Yo creo que al final la serie te está planteando una cosa, pero en la vida real tenemos otros elementos que nos dan a entender qué pasa con Marcela, ¿no? Tienes toda la razón en este detallamiento que haces. El sentido común con el que estás manejando la información es real. ¿Por qué no decirlo tal cual? Está muerta, está enterrada en tal lado. Yo creo que a lo mejor esta serie ha causado, sobre todo en México, mucha expectativa. Te puedo decir que hubo una reunión de fans antes de que se lanzara, y obviamente el elenco y la productora pues trataron de manejar esto con los clubes de fans para poder crear la expectativa del proyecto. Pero los primeros 2 capítulos periodísticamente nos han dejado más preguntas que respuestas, Luis, porque al final tienes toda la razón. Bueno, si está muerta la señora Marcela, ¿por qué no se dice cómo? ¿Por qué no se dice quién? Lo plantean a medias. Me parece que Luis Miguel, y te lo digo porque conozco gente que trabaja dentro del proyecto, es quien inspeccionó cada uno de los capítulos y que movió... Pero es socio, Ernesto, es socio en la productora. Es claro, socio. Lo que pasa que, a ver, él no quiere figurar como socio por una cuestión muy simple, Buitrón. El tema no quiere figurar porque en
la primera temporada destrozó a su propio padre y ahora está mintiendo con respecto a su madre. Completamente de acuerdo, es una mentira, Luis. Al final, Luis Miguel nos está... Bueno, vamos a esperar, no sé por qué se actualiza esta Me voy a página. México porque... Y ahora está mintiendo con respecto a su madre. Completamente de acuerdo, es una mentira, Luis. Al final, Luis Miguel nos está tratando de vender una historia en la que en la primera temporada nos vendía que su padre era un villano, era un antagónico, nos dejan esta respuesta, y en la segunda no hay muchas coincidencias. Esto mismo que dices de que él se acerca a besar las cenizas de su padre cuando sabe que mató a su madre, esto por sentido común no pasaría en ninguna parte del mundo, Luis. Yo creo que nos está engañando Luis Miguel, y periodísticamente mucha gente, sobre todo muchos colegas, han estado haciendo estas mismas preguntas, porque bueno, estos ataques y estas versiones que salen en redes incluso han llegado hasta México. A mí me han llegado estos mismos tweets que te llegan a ti donde dicen que es mentira, que la señora del Moyano no es Marcela, que se creó una historia, atacan a los medios, pero nadie tiene respuestas claras. Yo creo que el punto aquí es que hemos seguido... Yo creo que Luis Miguel sí sabe dónde está su madre, pero bueno, ha decidido lucrar con la historia de Marcela. Y bueno, con esto pues han arrojado grandes cantidades de dinero con lo de la serie. Por eso está en tendencia todo el tiempo se habla de Luis Miguel. Y de hecho, por acá están las cifras que se habla de que pues, esto es un fenómeno bastante grande que le ha dejado grandes cantidades de dinero. Dice, cuando se estrenaron los primeros 2 capítulos de la segunda temporada, las menciones en medios y redes fueron de aproximadamente 3,600, un número que no esperaban. Entonces, bueno, pues están haciendo lodo con esta serie sin duda alguna. Y bueno, con esto lograron pues evadir impuestos, bueno, no evadir impuestos, sino más bien evadir el problema de los impuestos con el no pago y demás, pero vamos a ver qué sucede. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.